Hola, ¿qué tal? Familia del corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bonito viernes para todos, bonito fin de semana. Muy movido, con muchas noticias y tu servidor Alejandro te saluda con todo el corazón. Vamos a hablar el tema de hoy. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos se retira de la red de bancos centrales. ¿Cómo ven? Esta noticia está confirmada. Ya la chequé directamente en la página o lo pueden checar también en la página del Tesoro de los Estados Unidos. Está confirmado. De esto vamos a hablar hoy. Ok, entre otras cosas, vamos a hablar de otros temas interesantes, importantes para todos ustedes. Y pues mientras, bienvenidos todos los que van llegando. Buenas tardes ya para Europa. Buenas noches allá en Europa. Buenas tardes para el resto del mundo que me siguen. Buenos días, salvo que alguien me siga allá en Australia, por allá, pues también. Creo que por ahí hay una suscriptora que vive allá en Australia. Pero bueno. Claudia Carrillo, hermanita, ¿qué tal? Por acá, buenas tardes. Cuídense que por favor, familia, que los comentarios puedo pescar algunos, puedo leer algunos, pero en general nos vamos a enfocar a las preguntas. ¿Ok? Bien, pues bueno, vámonos de una vez con lo que debe de comenzar primero. O sea que esto... Les voy a leer tal y cual está el informe, obviamente en español, porque está en inglés. Ok, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se retira de la red de bancos centrales y supervisores para ecologizar el sistema financiero NGFS. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos envió este boletín el día de ayer, a las 16:15 horas horario del este. Grabado del edificio del Tesoro. Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Oficina de Asuntos Públicos. Nota de prensa para publicación inmediata, 30 de enero de 2025. Washington. La Oficina Federal de Seguros, FIO, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, notificó hoy a la red de bancos centrales y supervisores para ecologizar el sistema financiero NGFS, que retirará su membresía. El retiro de la NGFS es parte de la implementación de las órdenes ejecutivas del presidente Trump, poner a Estados Unidos en primer lugar en los acuerdos ambientales internacionales y liberar la energía estadounidense. La NGFS se organizó para ayudar a cumplir los objetivos del Acuerdo de París, del cual Estados Unidos se retiró. Las iniciativas de la NGFS son incompatibles con las prioridades de esta administración de hacer crecer la economía y el empleo estadounidenses, y el papel de la NGFS difiere de los roles técnicos y de coordinación tradicionales de otros foros internacionales. Partes importantes del alcance de la NGFS, incluidos los marcos de política monetaria, van más allá de las funciones básicas de la FIO. La FIO seguirá interactuando con los reguladores estatales de seguros y otras partes interesadas para promover los intereses estadounidenses en los compromisos internacionales de seguros. ¿Cómo ven, familia? O sea que le está dando un revés tremendo a la Reserva Federal. Prácticamente creo que por lo que he venido siguiendo, no sé ustedes, por lo que he venido siguiendo, está dándole una tras otra Trump a la Reserva Federal, o se hace al Deep State, al cabal, a los oscuros. Con esto es un revés, una bofetada tremenda. Vamos con sus preguntas y ahorita seguimos con el siguiente tema. Bienvenidos nuevamente todos los que van llegando. Ok, dice Armando Ruelas. Ok, dice Armando, ya te había contestado esa misma pregunta en el envío pasado, mi hermanito. Gracias. ¿Qué más por acá? Otra vez ya se brincó todo. Bueno, Trista Falcón, Chío Falcón, excelente fin de semana, miembro del canal. Un gran abrazo de luz para todos, familia cósmica, que su andar sea amoroso y muy bendecido. Like para este hermoso canal. Gracias, mi Chío hermosa, gracias, miembro del canal, con todo corazón. Miembro del canal, Evelyn Hernández, dice: buenas tardes, noches de España, bendiciones, hermanito Alex. Igualmente, hermanita, bendiciones. Acá hay una pregunta. Dice Lionel Ibarra García, pregunta hermano de alta vibración espiritual, gracias. Dice, ¿y qué hay debajo del Vaticano? Pues tú qué crees, mi hermano. ¿Tú qué te imaginas que haya debajo del Vaticano? Pues para empezar, la Real
biblioteca de Alejandría que supuestamente quemaron. Sí quemaron, sí hubo quema de libros, pero agarraron los más importantes y los que para ellos no tenían mucha trascendencia o no hablaban de la realidad de dónde viene el ser humano, eso se los guardaron, entre muchas otras cosas. Que por cierto, por ahí no se sabe si es real, parece que es fake, que supuestamente tiene un aparato que podían ver el pasado, que con esto supuestamente pudieron ver al Maestro Jesús, cómo era su crucifixión y todo. Ahorita me acuerdo del nombre, pero no se ha podido comprobar realmente que exista, ¿no? Y más si está tan custodiado, pues si está tan custodiado, ¿cómo hablaron de él, no? ¿De dónde sacaron el dato? Es lo que a mí me hace dudar mucho de si existe o no. Si está, sería de lo más custodiado todavía que los libros de la Biblioteca de Alejandría, sería lo más custodiado que pudiera tener el Vaticano. Y me estoy tratando de acordar del nombre, lo tengo en la punta de la lengua, pero bueno, ahorita me acuerdo. Entonces, ¿cómo carajos toda la información que hablan de este aparato, de dónde la sacaron? ¿No? ¿O hubo una infiltración y alguien lo sacó? Ya estaría petateado, ¿eh? Quien saque esa información a cómo están las cosas, ya no estaría vivo esta persona. Mi punto de vista, ¿o no? Permiso, familia. Dice Leonel Ibarra, ¿qué opinas del canal de Gerardo Amaro? Cucu, sinceramente, no te digo nada más de eso. Sinceramente, sígalo quien le crea, porque la verdad, híjole, ¿saben qué? Tiene una enfermedad contagiosa que ahora Albertus también se le está contagiando. Habla de los Cthulhus. Según los Cthulhus, que mal pronunciado, el Bertus lo pronuncia, dice que lo que son seres oscuros y todo este rollo. Esto lo sacó Gerardo Amaro de un libro de Lovecraft, de los supuestos monstruos de Cthulhu. Este escritor, Howard Philip Lovecraft, escribía bajo efectos de mucho, se metía cosas, no puedo decir nombres por aquí, pero se metía cosas que lo hacían ver cosas que no existían. Ahora, la palabra Cthulhu, sabían que él andaba acá en México, andaba en Tulum, pero él no podía pronunciar por su acento gringo Tulum, o sea, Cthulhu. Entonces, se le ocurrió el nombre para ponérselos a sus monstruos de sus libros. Pero resulta que Gerardo Amaro lo pone en su canal diciendo literalmente que es la verdad, yo creo que absoluta y total, de este asunto, ¿no? Perdón, pero pues es que no puedes decir que algo existe cuando alguien lo inventó bajo efectos de ciertas sustancias que te hacen ver cosas donde no las hay. Entonces yo sinceramente paso, pero como guarache, o sea, para nada, ¿no? Y luego se lo compró el Bertus y ya lo dio como una verdad. Yo creo que se lo comió de allí. Bueno, muy respetable, si cada quien puede poner en su canal lo que le venga en gana. A mí en lo personal, como les digo, no me vibra y de ahí lo saco. Yo siento que de ahí lo sacó. A mí no me convence de lo contrario, pero pues bueno. Eso sí, si le llega aparte de este video, oye, Alejandro anda diciendo en tu canal, no, me está atacando, no puedes rebatirle nada porque ya te está atacando, estás con los oscuros, y prácticamente, pues nada más yo podría decir de eso, sinceramente. Allá ustedes si lo quieren seguir. Muy adelante. Cada quien, pues. Ok, bendiciones también, Margarito. Gracias, mi hermano. Les digo, a los que puedo pescar, los voy a pescar los comentarios, y si no, los voy a leer todos en la noche. Les prometo que los leo todos, y he estado leyendo todos y cada uno de sus comentarios en los otros videos, salvo que algunos pues no, algunos los permito, algunos otros no. Que por cierto, cuando me dicen, oye, es que tú deberías de hacer esto, no debería, mi hermano, pon tú tu canal de YouTube, haz todo tu trabajo, todos los más de 5 años que me ha llevado a mí, y tú di lo que tú quieras. No me vengas a decir qué es lo que yo debo de poner. Por eso les he dicho siempre, por favor, nadie tenemos la verdad con nosotros. Cada quien puede tomar lo que guste o quiera soltar, adelante, lo puede soltar. Lo que le vibre está bien. Yo hago mi mejor esfuerzo, mi trabajo de investigación, como para que pues, podérselos de transcribir a ustedes lo más fidedigno posible, vamos a llamarlo de este modo, ¿no? Pero nadie tenemos la verdad con nosotros. Y ahorita en estos tiempos las informaciones están cambiando tanto que un día se dice algo y de repente la alianza hace algún movimiento o hay algún cambio y luego cambia la información.
si se iban a llevar ciertas cosas a cabo con cierta agenda, si hay un movimiento fuerte, ¡pum!, cambian algunas cosas. Entonces, he ahí el dilema de la información en estos tiempos. Entonces, paciencia, pero sobre todo víbrenlo. Vibren lo que hay, vibren lo que les dicen. Vean la mirada de la persona de cuando está informando algo. Cuando alguien te está mintiendo, está pajareando, sale por acá, ya, o sus palabras se sienten. La verdad, los seres humanos tenemos la capacidad de quien está diciendo algo, saber o sentir la vibra de cómo te lo están diciendo. No se tomen nada personal, por favor. No se tomen nada tampoco como una verdad, ni lo que yo les digo. Investiguen por su cuenta. Eso hace mucha falta. Dice por acá Chio Falcón, dice, yo el tiempo lo siento diferente desde que decidí sanar. Lo que sí he notado es que las estrellas se ven más nítidas y yo hasta veo que hay más. Sí, mi Chio, coincido contigo. Muy cierto, hermanita. Ok, por acá hay una pregunta. Ay, ya se me movió. Espérenme tantito. Ok. Un favor anónimo, no hay ni nombre ni nada aquí en tu blog, perdón, pero saben que sí necesito que por lo menos se pongan ahí 13X, unos signos de interrogación, algo que te identifique, mi hermano, porque pues mira, yo no sé si es alguien infiltrado que está aquí dando lata pues por fregar. Creo que no, tus observaciones son buenas, algunas cosas, alguna vez te tuve que decir que, perdón, pero la pregunta que has hecho no la podía contestar porque está presente la corbata dorada. Los que están presentes saben que hay ciertos temas de los que no puedo hablar, pero sí te agradeceré mucho que no te presentes como anónimo, ¿no? Pues, danos tu nombre, por lo menos un seudónimo de cómo llamarte, ¿ok? Bueno, voy a leer tu pregunta. Dice, sobre el accidente del avión y el helicóptero, ¿será razonable la duda de que el helicóptero fue hackeado, considerando que estos ya traen tecnología digital? Les voy a pasar el chisme. Me enteré que el estudio forense de los que iban en el helicóptero resultó que ya estaban muertos antes del accidente y que se había supuestamente colocado un dispositivo para manejar a control remoto como si fuera un dron el helicóptero a distancia. Entonces, de que fue un atentado, sí, es muy probable. No estoy asegurando nada. Pero todo pinta que sí puede ser, lo más probable sea un atentado. ¿Ok? Ya veremos los resultados, por qué y contra quién iban. Obviamente, los medios masivos no va a salir todo esto. Lo van a manejar y hasta el mismo Trump no puede decirlo abiertamente, aunque sepa de qué se trate. Sería obviamente sería echarse la soga al cuello solitos. Intentaban agarrar a quién fue, que todos ya sabemos quiénes fueron, pero no puede porque echaría a perder una operación de agarrarlos. Vale. Lo que sí les puedo decir, anónimo, es de que esto son patadas de ahogado del Deep State. Ok. Por acá una pregunta. Dice Walter Giovanni Quintero, ¿es cierto que ya firmó anoche Irak? Saludos desde Panamá. Saludos, mi hermano, hasta Panamá. Hay rumores. Sé que había mucha presión. No sé, no estoy seguro ni de acuerdo que lo haya hecho anoche, pero hay altas posibilidades, sí hay posibilidades, no lo desmiento tampoco, Walter, hay buenas posibilidades de que se haya firmado, porque ya tienen la presión y es demasiada. Ya le está diciendo Trump, o firmas o te largas, porque si no firma Irak, se van a ir a muchos años más, meses o años, y tienen que empezar, y van a empezar la RB con o sin Irak, ya le dijeron. Entonces tiene mucha presión y lo tiene que hacer ya. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Ok, dice, buenas vibras, Alex. También se llama Alex Tocayo. Dice, ya que estamos en tiempos kármicos y de ascensión de conciencia, ¿qué va a pasar con los que practican brujería y victimizan a otros a través de ella? ¿Tendrán castigo enérgico? Sí, definitivamente el karma se ha estado pagando muchísimo, muy rápido, mi hermano. Si alguien le hace un trabajo de envidia, que no quiere que le vaya bien, hasta en eso hay gente que manda a hacer brujería con personas que para que no le vaya bien porque le tienen envidia. Fíjense qué poca manera de vivir, ¿no? Y tengan mucho cuidado, familia. Hay mucha gente en este medio de los medios de sanación. De verdad, tengan mucho cuidado. Hay mucho pseudo chamán, pseudo brujo, pseudo todo. Si ves que en un lugar tú llegas y tienen una lista impresionante de talleres, como de medicinas, porque ahora también dan medicinas, de
grupos de mujeres que también dan reiki, que te dan un revoltijo tremendo. De verdad, sálganse de allí. Sálganse de allí. No vale la pena. Eso ya es un negocio. Entonces, todo eso también trae un karma y lo van a pagar. Y muy caro. Que verás, ¿por qué? Porque son personas que no lo hacen con toda la intención de ayudar a sanar. Es un negocio. Entonces todo esto, tanto la gente que haga cosas malas o las que aparentemente no hacen nada malo, van a pagar. Y no falta mucho, sinceramente. Y esto puede ser que tenga que ver con el QFS y sean arrestados. Puede ser que tengan una cuestión kármica que va a ser lo más probable, porque conforme va subiendo la energía vibracional del planeta, más rápido se están pagando esos karmas, se están sacando a la oscuridad. ¿Se acuerdan las palabras? Se está separando la paja del trigo. ¿Vale? Entonces, ojo por ahí. Dice Elemental de acero. Dice, te felicito, Alex, por tus informaciones exactas y rápidas. Eres un buen informante. Felicidades, mi hermano. Gracias, me la buena, mi hermanito, con todo el corazón. Hago lo mejor que puedo. Gracias. Carlos HS dice, dice, yo ya di mi like, ¿y tú? Gracias, Carlitos, por los recordatorios. Si está gustando mi trabajo, mi programa, o simplemente por ayudar, por el gusto de ayudar, ayúdenme con un like. Vale, familia. Gracias. Ok, por acá vamos a ver otra pregunta y ahorita nos vamos con lo que sí. Cronovisor, gracias. Anónimo, no sé a quién decirle gracias, pon tu nombre o como te quieras llamar, pero ponte algo. Tienes toda la razón, se llama Cronovisor. Cosa que no es probable que exista, pero igual y sí. Ya lo sabremos, lo más probable es que en algún momento vayan a desclasificar esto, Será excelente. Más que a mí me interesa más que la desclasificación OVNI. De verdad me interesa más la desclasificación y que le saquen todos los trapitos al sol a la iglesia. En serio. Y no solamente la católica, Otras tienen mucha cola que les pisen. Y ya saben a qué me refiero. Les queda poco. Queda poco tiempo. Dirigentes de otras iglesias. Entonces mejor busquen chamba en otra cosa. Ya dejen de estar viviendo de la fe de las personas. No está padre. Es parecido a lo que les estaba diciendo. Están engañando a la gente con su negocito. Pero bueno, ya les cobrarán. Les harán cargos allá. Ok. Gracias, Xiomara. También me puso aquí Xiomara, que se llama Cronovisor. Gracias, hermanita. Les decía, lo tenía en la punta del agua, pero no me acordaba. Ok. Cronovisor también dice, lo creó un religioso que era físico de internet, matemático, sí, cierto. En todo caso, jesuita, que son los supuestamente los eruditos de la Iglesia Católica, que son los que son los científicos, los ingenieros y todos ellos. Pero bueno, no se sabe si sea cierto. Repito, Cronovisor, y para todos, el Cronovisor no se sabe que exista, porque si está todo tan custodiado, ¿cómo es que se han sacado información o documentales de allí? Documentales no serios, No me refiero a que tengo que verlo en National Geographic, porque, History, ¿no? Que History Channel se estaba yendo a la quiebra, pero empezó a irle bien con los realities que hizo, y eso proliferó, pero restó muchísima credibilidad. Entonces, ya veremos qué pasa. Dice otra pregunta aquí, Gilfer Roa, bendiciones, hermano. Igualmente bendiciones, Gilfer. ¿Será que si pasa el dólar respaldado en oro? ¿Cómo? ¿Será que sí pasa? ¿Pasa a dónde, mi hermano? Bueno, quiero entender tu pregunta. Creo que te estás refiriendo a que sí va a ser, se va a llevar a cabo. Sí, mi hermano. Y por lo que estoy viendo, creo que no ha de tardar demasiado. Si no lo hacen demasiado pronto, Estados Unidos sí se va a meter una crisis tremenda. Entonces, el único paso que tienen, pero tienen que acabar primero con la Reserva Federal y tienen que acabar con los oscuros la mayor parte. Porque si no, se haría enriquecerlos también estos desgraciados. Y ya sabemos qué pasa cuando tiene mucho poder, que ya han perdido muchísimo. Evelyn Hernández también puede ser Cronovisor. Gracias, hermanita. Ya me lo contestaron también por acá. Gracias. Ok, bueno. Vámonos con Vámonos con lo que sigue. Ahorita, antes de seguir con las preguntas. Esta es una recomendación, familia. Tengan mucho cuidado con los audios en WhatsApp, en Telegram y todas las redes sociales en donde escriben, o mejor dicho, en donde se pueden grabar audios con su voz, ya que hay estafadores que están utilizando la inteligencia artificial para literalmente clonarnos la voz y hacer fraudes con esto.
Si te llega un audio de un familiar o un amigo pidiéndote prestado dinero, no lo hagas. Ten una palabra clave con la cual puedes evitar este fraude. Si la persona que supuestamente te mandó ese audio no te da la palabra clave, obviamente es una estafa. Otro método para que no tenga una palabra clave, pero a lo mejor pues es que me está mandando un compañero de trabajo, ¿no? Que le dé dinero. Hagan lo siguiente. Otro método que recomendó Carrie Ann Thornton o Sky Prince es que le pidas a la persona que hagan una videollamada para hablar de frente a la cámara. Obviamente, si se niega quien te esté pidiendo el dinero, es un fraude. ¿Ok? Entonces, por ese lado, mucho cuidado. Y no solamente esto está en audio, también en video se puede hacer. Solo que el video tiene que ser previamente grabado. No podría ser por videoconferencia. Le meten un texto y la inteligencia artificial lo convierte en palabras habladas con tu misma voz, el mismo tono de voz. Sí se nota en video cuando le escribes tienes un video grabado moviendo la boca. Puedes mover la boca así, bla, 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 nada más. Y haces un texto, le dices que lo haga con tu voz y parece que estuvieras hablando tú. Si uno observa muy bien, no hay una coordinación perfecta entre la voz y el sonido. Pero, bueno, ok, esto es a lo que voy. Les voy a pedir que si ven en algunas redes sociales un video en donde yo he dicho algo que no tenga coherencia con la narrativa del canal, por favor háganmelo saber lo antes posible. Lo mismo si escuchan un audio con mi voz pidiendo dinero, ofreciendo cualquier cosa sospechosa, por favor, no lo hagan, ¿vale? Tenemos que cuidarnos ahora que la tecnología está tan a la mano de cualquiera. Cuando entre por completo el QFS, esto se va a terminar, ya que el QFS sabrá quién te está llamando o mandando mensajes, y si es verdad lo que te están diciendo. Pero en calidad de mientras, tengamos mucho cuidado, ¿vale? Mejor se los escribí, se los puedo haber hecho, pero creo que el escrito suena mejor. Puedo tener un poquito más de memoria, ya que está escrito, ¿ok? ¿Cómo ven? O sea que mucho... Le pasó a Carrie, ¿se acuerdan? Alguien me dijo, oye, es que Carrie está diciendo en un video que sí va a haber cobro por las medbeds. Y después alguien dijo, no, sabes que eso se lo hicieron con inteligencia artificial. Si es su voz, si es un video, pero no se mueven los labios igual. Fíjate bien en el video y hay en un canal falso que quisieron imitarle a Carrie. Ya hablaremos de esto, pero bueno, ya estoy hablando de esto. Ojo, mucho cuidado, de verdad. Nuevamente, las medbeds van a ser gratis. Si en algún lugar te dicen que te cobran por hacer una cita, porque ya están las medbeds, te están robando. No paguen nada. Ya han robado a muchas personas. O sea, han abusado de la buena fe de las personas apuradas porque tienen un problema de salud o un familiar enfermo. Esta gente, de verdad, yo no sé si van a ser perdonados o cuando lleguen las energías más fuertes les van a dar cuello. ¿Y saben qué? Ojalá. No le deseo yo mal a nadie, de verdad, pero ojalá se acabe esta porquería. Con estas personas que son eso, una porquería. Vale. Ok. Permiso, familia. Dice Tony Mancera. Alex, ¿cómo usar el chocolate o cacao para activar el corazón? Me gustaría tomar la ceremonia contigo, pero no alcanzo. ¿Cómo que no alcanzas? Pues sí hay lugar todavía. Hermanito, bueno, pues me imagino que no vives en México, ¿no? Pero bueno, mi hermanito, si hay un modo, la cuestión es que hay que hacer una concentración fuerte de cacao. En una taza, pues así grande como mi vaso, más o menos son unas 30 o 40 semillas molidas fuertemente. Lo haces como si fuera chocolatito, normal. No lo vas a hacer ceremonial, no tiene el mismo efecto energético sanador, pero físicamente lo que te va a ayudar es muy bueno, muy bueno. Si andas con un día pesado, amaneciste así como que no quiero ir a trabajar, estoy muy pesado, te tomas ese cacao, haces mucho, preparas mucha cantidad, lo puedes meter al refri, sacas un poquito, lo calientas, te lo tomas y vas a ver que te da energía luego. Si te sientes un poquito apachurrado, un poquito como triste, algo, te ayuda mucho el cacao también. Entonces, de ese modo, mi hermano, ¿vale? Entonces, más o menos 30 semillas de cacao por taza. Entonces es una concentración. Puede llegar a marearte un poquito. Yo diría que no te tomaras toda esta taza, que fuera la mitad. Y aún así, nada más unos
6, 7 sorbitos, tómate la mitad de ese poquito, ¿vale? Porque puede llegar a marearte un poco. No pasa nada, nada más una ligera mareación, pero hay personas sensibles que sí les puede llegar un poquito más de mareo. A lo mejor en lugar de ir a trabajar, va a decir, puta, pues ahora no puedo trabajar. No, tampoco es para tanto, y nada más le pasaré a alguno que otro. Pero bueno. Ok, he escuchado audios de Bruce. ¿Quién es él? Mi hermanito, sí sé, pero no te puedo decir. Es el del tema de la corbata dorada. Será el cronovisor, dice Alejandra Gama Gasserman. Si efectivamente era así, el nombre era el cronovisor. Dice Silvia Roca, Alex, tengo mi hijo transitando una discapacidad, salud mental. ¿Podría llegar a curarse con escamas médicas? Sí, hermanita. Efectivamente, cuando lleguen, estas enfermedades mentales van a ser curadas. Les iba a decir más o menos cómo es la cuestión psicológica también, pero no. Esto lo vamos a hablar despuesito. ¿Vale? Bueno, por acá, ay, otra vez ya me bajó los... lo bueno es que creo que sí lo seleccioné. Sí, es que de repente le pico tantito y se va hasta abajo hasta el último mensaje. Pero bueno, ok, quedamos aquí. Vamos a ver otra pregunta. Por acá, por acá. Dice Olman, aquí está, no es pregunta, pero es comentario, dice, interesante, dice Olman Arrieta. Saludos, don Alex. Carrie Ann Thornton comentó que la Biblia la colocaron los oscuros con tecnología de viajes en el tiempo. Puede ser que sí. Lo que sí es que está muy inventada, está muy revuelta, está toda editada, y tan solo incluso los evangelios se escribieron cuando los evangelistas ya habían muerto. Qué curioso, ¿no? 80 años después de que Jesús partió, se escribió el primer evangelio. Pues, ¿cómo lo hicieron? ¿No? Habrá que preguntarle o investigar más, ya no hay modo de preguntarle, ¿cómo se llama? El que inventó la Iglesia Católica, que fue más bien por política, a Constantino, en el año 300. Hay incluso evangelios que se escribieron, uno de los 4 evangelios se escribió por ahí del año 300, convenientemente, ¿no? Sacaron lo que les dio la gana. Sí había escritos, porque sí había escritos, pero no son los originales, sacaron todo lo que les combinó. Entonces, he ahí el asunto. ¿Vale? Ok, está interesante ese asunto, pero bueno, hay muchos que dicen, no, tú tienes que creer que en Dios realmente, ahí están las escrituras. Escrituras madres, o sea, perdón, pero no es cierto. Ese libro está más manoseado que nada. Vámonos con lo que sigue, porque si no me enojo. Nada más, me enojo de ver cómo engañan a la gente, no con la gente que cree esto. Para mí es muy respetable la fe de las personas. Lo que me es cómo les ven la cara a la gente. Pero bueno, ya casi bueno, con esto que les escribí ya es poquito. Quería más bien estar conviviendo con ustedes y contestar preguntas. De la información, pues ya se les di el boom, ¿no? Del principio. Pero bueno, esta también es interesante. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo que el Bitcoin no va a aparecer? Y Trump dice, no, sí lo vamos a legalizar. Ahí viene la cuestión. Fíjense, al parecer no todos los Bitcoin desaparecerán, pero vamos a tomarlo con pinzas, lo que les voy a decir. La mayoría de los Bitcoin que no tienen respaldo y están vinculados al tráfico de sustancias ilícitas que marean, ya saben a qué me refiero, pues no puedo decirlo aquí, esa palabra, y al tráfico de personas, están cayendo. Ajá. Y esos son los que sí van a eliminar. Parece. Ahora, esa es la noticia que recibí. No la estoy inventando yo ni me la estoy proponiendo, fue lo que encontré. Pero les voy a comentar algo. Absolutamente todos los bitcoins los inventó el cabal. Yo no sé cuál sea el plan de la alianza, porque Donald Trump será... Supe que a Donald Trump, uno de las personas que lo apoyaban para su campaña, le hizo una donación millonaria en Bitcoin. Y pues obviamente, si no está muy legal, se va a ver muy feo que yo tenga muchos Bitcoin, si sabemos muchos que es del cabal. Ah, pero ¿qué pasa si lo legalizo? Ya puedo usarlos y cambiarlos, ¿no? Muy convenientemente. No sé, yo quiero pensar que es otro plan. Porque hasta todo el tiempo la narrativa es que iba a desaparecer porque es del cabal. Si lo legaliza Trump, pues es como legalizar dinero de los que trafican con estas sustancias ilícitas que marean, ¿no?
Es como darles una legalidad. Y a mí no me suena legal eso. Que algo de la luz empiece con algo manchado, oscuro y mugroso. Algo que esa moneda se utilizaba para todas las porquerías. A mí no me parece que sea muy de las luces. Es más, aunque estuviera legal y aunque fuera respaldado todo el Bitcoin en oro, yo no quiero que ver, no quiero jamás nada que ver con esa moneda, con Bitcoin. Por otro lado, XRP, XLM, que es lo mismo, me van a decir, es que es lo mismo, sí, lo mismo que Stellar. XLM está en la base de Stellar, en la plataforma. Oro, plata, platino y metales preciosos que están respaldados, esas criptomonedas van a estar respaldadas. Es así, pero yo no las voy a comprar. ¿Por qué? Porque no son para comprarlas. Van a ser únicamente para que sean transferencias seguras con dinero respaldado en oro. Esto está preparándose para el QFS, porque también el QFS, si una moneda no está respaldada en oro, no va a haber ninguna transferencia, no se va a poder. Acumular estas criptomonedas lo único que va a generar es que pienses, hagas lo mismo que hace el Cabal durante tantos años que nos han enseñado, que la acumulación y no compartirle a nadie, la acaparación de oro, de dinero, en este caso criptomonedas, que porque van a estar respaldadas en oro voy a acumular muchas. No, eso es pensamiento 3D, es del Cabal. Van a ser únicas y exclusivamente para transferencias. ¿Ok? ¿Nos queda claro? Entonces, bueno, ya les informé de este asunto. Por lo pronto son todos, pero bueno, vamos a hablar pueden preguntarme, por favor, todo lo que quieran, de muchos temas que tengan inquietud. De los temas de la corbata dorada, ¿no? De este presidente, y los que me siguen ya saben cuáles son esos temas. ¿Ok? Y bueno, y si no, ahorita a ver si alguien no sabe, se lo puedo medio aclarar. No puedo hablar, ni siquiera mencionarlo, pero bueno. Amanda Pérez dice, Trump comenzó entrando en contravía. ¿Qué le parece, hermano? Es que mira, buena pregunta, Amanda. No sabemos exactamente cómo va la jugada. Acuérdense que está nominado por la alianza, no se manda solo. Son cosas que todo lo que está firmando y haciendo es porque la alianza le pidió que así lo hiciera. Y se los he dicho muchas veces, ojo, muchas cosas no nos van a gustar, incluso a su servidor. Puede ser que de repente hable qué poca abuela de Trump, ve nomás lo que está haciendo y se va a meter a mi país. Ojo, no sabemos por dónde va. Que está sacando gente, está deportando. Sí, es su casa y él sabe quién invita. ¿No? ¿Tienes permiso para estar en mi casa? No, vámonos. Y, oye, pero ¿a dónde vas? Aquí tengo un expediente tuyo que dice que asaltaste una tiendita, a un comerciante, ¿qué crees? Tienes antecedentes para Guantánamo. O para El Salvador allá con los maras. O para Groenlandia ahora que hagan la cárcel por allá. ¿Qué les parece? ¿Ok? Entonces está deteniendo a criminales. No los va a dejar ir los criminales que regresen a su país, porque en muchos países todavía hay mucha corrupción y es probable que salgan a hacer más de las suyas. Entonces para eso están peleando las cárceles y pidiéndole apoyo a otros países que por favor apoyen con la capacidad de cárceles, porque son tantos que no van a caber. Vale, la limpieza viene. Nos puede parecer al principio injusto una decisión que tome una firma de alguna ley que firme, pero después al fin y al cabo vamos a ver que todo tenía una coherencia y nos va a ir cayendo el 20 del por qué y el para qué. Nada más les digo algo, todo esto puede ser aparente, pero se están sembrando los cimientos para Nesara y luego pasar a Gesara. Me han dicho también muchas veces, oiga Alex, ¿por qué nada más para Estados Unidos? ¿Por qué nada más habla de Estados Unidos? De todas esas bendiciones, que no habemos más países en el mundo. Sí, muy de acuerdo, pero tenemos que empezar por el primero, y donde está metido el Cabal fuertemente es en Estados Unidos. Se está haciendo limpieza. Ahora sí, la cabeza sería arrancada de raíz si se logra sacar y arrancar por completo de allá. Esa serpiente va a salir corriendo sin una cabeza, tiene 7. Ok, y va a correr para otros lados, pero también ya a otros lados ya se está previniendo a donde se vaya a querer echar a correr, que a donde llegue la van a decapitar. Le queda poco tiempo al Cabal, de verdad. Van acelerados muy rápido los cambios que están viniéndose. En poco tiempo vamos a ver, aún así, aunque tendrán que hacerse cambios rápidos, los procesos van a ser quizá no tan rápidos.
¿vale? Entonces, por eso es, Amanda, que si siguen viendo las noticias en los medios masivos, el radio, la televisión, obviamente van a ver todo chueco y al revés. Siempre les van a decir allí que es un desgraciado, que está corriendo gente, que es injusto. Sí, porque están en contra de él todo el tiempo. Los dueños de los medios masivos son del cabal, pertenecen a él. Obviamente van a hablar a su favor de ellos. Ya vieron todo, y ya vieron medios masivos. Quien sigue viendo esas estupideces de medios masivos, por lo menos han visto en un lugar que hablen bien de Trump. No, ¿verdad? Todo lo que les digan los medios masivos, voltéenlo al revés y esa es la verdad. De verdad, en serio. Dicen todo exactamente al revés y a su conveniencia. Vale, familia. Entonces, por eso, no es que entraba muy fuerte, ni muy machote, ni muy con muchas controversias, Amanda, sino lo que pasa es que deja de ver medios masivos, informarte ahí. No es una buena fuente de información. Permiso. Ok. John Neider Botero Osorio dice: hola, buenas tardes, cordial saludo desde Colombia. Igualmente, hermano, saludos hasta Colombia. Las personas que no están inscritas en GESARA, NESARA, tienen derecho a las camas médicas. Mira, perdóname, pero toda tu información está totalmente transgiversada, mi hermano. No hay que inscribirse en absolutamente ningún lado. Es otro fraude también que les haya dicho: oye, firma aquí, te voy a traer, déjame tus datos para que yo te inscriba en NESARA, GESARA, o hay que ponerlos en tal página. No, te están robando tus datos y si pueden te van a robar tu dinero. No hay que inscribirse para nada. El aviso de NESARA, GESARA lo hará cada país. A lo mejor incluso no se va a anunciar. Poco a poco va a ir entrando. Ya lo estamos viendo. Esta noticia del día de hoy, del encabezado del día de hoy, del Departamento del Tesoro que deja los bancos centrales, es una excelente noticia y un paso más para NESARA, para que también después se deje GESARA. GESARA en otros países del mundo, NESARA para Estados Unidos, ¿vale? No hay que inscribirse en ningún lado, mi hermano, que no te vean la cara. Perdón, y las camas médicas, en su momento, Carrie Ann Thornton va a decirnos en dónde, cómo, cuándo y por qué. Y a lo mejor habremos otros, yo quiero pensar que también pueda apoyar en este asunto, donde podamos repetir aquí en el canal, en video, por muchas horas, como va a ser en el canal de Carrie, repitiendo los teléfonos a los cuales habrá que dirigirse por país para hacer citas. Pero no tiene nada que ver. Entonces, mi hermano, por favor, si alguien te ha dicho lo contrario, cuidado, porque te estarían robando, o intento de robo, ¿okay? De datos que valen mucho, o de dinero que pues es tu trabajo. Vale, entonces mucho ojo, no de nada de dinero. Gracias, Rafael, sí, cronovisor. Daniel Agudo Padilla dice: hola, hermano, ¿qué tan cierto es que lo que dice Marvin, informador, que primero debe ser la redención de la revaluación, que no se puede revaluar sin haber pagado deudas? ¿Y con qué? ¿Tú crees que, Daniel, fíjate, tú crees que ahorita con la cantidad de billones, con B, la cantidad de billones que debe Estados Unidos, va a poder pagar? Se calcula que tardaría más de 100 años cada estadounidense, con una deuda de cada estadounidense más de $1 millón debería. Es una deuda impagable. ¿Sale? Entonces, primero Estados Unidos tiene que revaluar su moneda, pero hay algo que no está mencionando aquí este tipo, que sé quién es y no es para mí, no. Quien el canal de este cuate incita mucho a vender, incluso él vende por ahí, tiene negocios con criptomonedas, entonces a mí no me parece un negocio, su trabajo ni su negocio. Ahora, hay algo que no está mencionado que se llama jubileo. Esa deuda que tiene Estados Unidos la tiene Estados Unidos Incorporated, o la Corporación de los Estados Unidos, no la República de Estados Unidos. Cuando se pase por completo, o ya digan, porque ya es prácticamente una república, eliminen por completo a todo el cabal y la supuesta organización que se llama Estados Unidos, no la república, saquen que son los oscuros. Una vez que acaben con ellos, Estados Unidos como república no tiene deudas. Las tienen con la banca, con la Reserva Federal. ¿Entendieron? O sea, le deben a la Reserva Federal, la Corporación de los Estados Unidos, billones y billones.
Una vez el jubileo le dice Trump, no te debo nada, además al contrario, te voy a meter a la cárcel. Queda limpio. No tiene que pasar una RD para que Estados Unidos para que la redención se dé. Perdón, pero este cuate o está mal informado, no sé, hay cosas que a mí no, sinceramente, no, yo paso todo lo que he visto. No hay un momento en que me haya metido alguna vez, algo por error, porque ya lo llegué a ver por error, y que no diga una sandez. Perdóneme, pero para mí no lo es. ¿Vale? Y quien te está incitando a comprar esto, inviertan, no. Para mí es deleznable. Obviamente lo va a hacer porque le conviene. Pero bueno, de ahí en fuera para mí Marvin no es informante. Por lo menos de la luz, no lo es. ¿Vale? Ok, permiso familia. Ojo, luego salen, Alex, ¿por qué hablas mal de ellos? No hablo mal, hablo verdades. Es muy diferente. Si te duele la verdad de lo que estoy diciendo, de las personas que he mencionado, lo siento mucho. Lo siento mucho. Ok, pero yo no me voy a callar algo que han estado haciendo. Ok. Dice que hay gente, perdón, no es pregunta. Póngame signo de interrogación en sus preguntas, porque si no yo los tomo como comentario familia y me los brinco. Ok. Dice Juan buenas. Juan, buenas Alex. Buenas tardes Alex. Las personas, buenas tardes Juan. Las personas que no saben nada de lo que está pasando y pasará, incluso que no hacen un trabajo interior, ¿cómo lo van a pasar y cómo podremos ayudarlos? No hay modo, Juan. Miren, la verdad es que ya no voy a contestar mensajes en Telegram, ni aquí, cuando me digan, ¿cuándo llegan las camas médicas? ¿Cuándo es la reevaluación? ¿Cuándo va a ser? Ya no. Hay demasiada información en mis canales y en otros canales, no los que les acabo de decir, hay canales más serios, en donde se pueden informar de todo esto. No hay fechas. De verdad, sigan eventos. Yo les puedo dar eventos, no fechas. ¿Vale? Y aunque les digo, y aunque supiera fechas, no se las daría. De verdad. ¿Por qué? Porque será meter en problemas. Sería estorbar más que ayudar a la alianza. Entonces, por ese lado, familia, de verdad, esta gente que no le importa, un brinquito de luz, pero bueno, ya estoy acá. Ok, a esta gente que no le importa hacer un trabajo interior, está vibrando en 3D, no hay modo de ayudarlos, familia. No sé exactamente qué les va a pasar, hay muchas teorías. Una de ellas es de que simplemente se van a hacer borrosos para nosotros, ya no nos vamos a ver y ellos ya no nos van a ver porque vamos a pasar a otra dimensión. Los que yo espero que sí, que me porte bien, haga mi chamba, que esté bien hecha mi chamba interior, yo también me quiero ir, quiero adelantar. Y aunque sea tu esposa o tu hijo y aunque te duela mucho, se cree que no los vas a volver a ver hasta que trasciendas. Nos encontraremos en otra dimensión donde ya no ocupamos cuerpo físico, ¿ok? Pero mientras, adiós. Otra teoría es que supuestamente va a vibrar tanto la Tierra tan alto y junto con los que vibren alto, que han hecho su trabajo interior, que los que no vibren van a trascender, van a morir, van a colgar los tenis, las chanclas. Un modo de separar el trigo de la paja. Posiblemente. Se les avisó, se les dijo muchas veces, despierta, abre los ojos, haz el bien para ti mismo y para los demás. Si no lo hicieron, pero es que mi hijo no se portaba mal, sí, pero que hizo bien. Una cosa es no hacer el mal y otra cosa es no hacer el bien. Ojo, ojo. ¿Sí me doy a entender? No puedo decir porque yo me rasco la panza todo el día sin hacer nada y me la paso pensando negativo de todo mundo y hablando chismes y todo, pero no le hago mal, yo nada más estoy hablando. Ok. Un chisme, acuérdense que es un hablar mal de alguien, pero de algo que no es cierto. Y aunque sea cierto, ¿para qué? Pero bueno, si no te preguntan para qué, ¿no? Pero bueno, aquí el punto es no estoy haciendo el bien tampoco. O sea, no ayudas, no estorbes. Y también se van. Esa es gente que no ha hecho su trabajo interior. Ahora, ¿qué garantías o qué beneficios tenemos al hacer nuestro trabajo interior? Se los dije hace ratito en Telegram. De entrada no se van a enfermar. Alguien que está feliz y vibrando alto, no se enferma, su sistema inmunológico está alto. Segundo, yo diría que más bien lo primero, son puntos para tu evolución.
viniste a aprender algo, lo estás cumpliendo, lo estás haciendo bien. Perfecto, es la primera. Lo segundo es que no te enfermarías. Y ya como tercero, a lo mejor te van a dar las bendiciones de Nesara Gesara. Porque ojo, no es para todos. Muchos van a decir por acá, me han dicho, me han escrito, es que no, sí es para todos, porque no es para todos. O sea, perdónenme, pero hay algo que se llama, como dijo Trump el otro día, hay algo que se llama sentido común. Y muchos no lo usan, o no saben que existe. Simple y sencillamente, ¿cómo le van a dar dinero a alguien que trafica con sustancias ilegales? Descamarean. Y le van a dar dinero. O sea, imagínense, si tiene un negocio pequeñito de eso, ahora lo va a hacer muy grande. No hay que ser estúpidos. Obviamente el QFS va a saber a quién le van a dar y por qué le van a dar. ¿Entienden por qué? No es para todos. Vale, espero que haya quedado claro. Por acá un comentario dice María Elizabeth Valdés, saludos a todos, yo doy mi like, gracias. Gracias, hermanita. Dice, en gratitud para nuestro hermano Alex por actualizarnos diario a su familia que sigue creciendo. Vamos a dar like. Gracias por el recordatorio, María Elizabeth, por recordarles que me regalen su like. Gracias, gracias y gracias a todos los que lo hagan con todo el corazón. Y bueno, no diario porque descansa los sábados y domingos. Pero bueno, de todos modos, de lunes a viernes por lo menos aquí están. Y a veces por ahí de repente, muy de repente ahí un video por ahí los domingos, ¿no? Los sábados. Cuando sea algo, pues que salga fuera de lo común y tenga que darse esa noticia en el momento, pues lo voy a hacer. Vale, permiso. Dicen William Cervantes, hermano Alex, ¿cuándo vendrán los sombreros blancos a acabar con tanta delincuencia en Colombia? Hay muchos hay muchos desplazados, muertos, tanta violencia, queremos paz. Hermanito, se está comenzando a limpiar, ¿no? El problema es que hay que acabar primero con la cabeza. Quien está arriba. No hablo de política, acuérdense que aquí en el canal yo no hablo de política, pero ¿sabes a quién me refiero? Quien está arriba, a la cabeza de tu país. Acuérdense lo que hizo Trump en la semana, ¿no? Mandó 2 aviones y el de allá se los regresó. Dijo, sí, pues ahora te va a costar, vamos a hacer negocios, pero te va a costar un arancel y esto, y esto, y esto. Inmediatamente mandó, creo que, según hay chismes de que fue el avión presidencial de allá de Colombia, y que mandó otro más porque no, a mí se me dijo, a ver, espérate, si iban 2 aviones militares grandes, y dijo que no, regresan los aviones, y luego manda el avión presidencial, ahí cabían todos. Pues ¿de qué tamaño es el avión presidencial? ¿Y por qué mandarlos con lujos? ¿No? Está extraña esa noticia, pero bueno, y de hecho no la creí, de que si fueron por ellos, tuvo que venir por ellos. Se está haciendo algo, se está trabajando, no lo vemos tras bambalinas, William, y no va a salir en la tele, de verdad. Si no se informan por otros medios como con su servidor, o en Telegram, o en mucho del canal de Conciencia en Amor Sagrado me refiero, y también de mi amigo de Liberación Planetaria, Ascensión en la Quinta Dimensión, que por cierto anda medio enfermo, entonces saludos mi hermano, entonces por eso le ha costado a veces meterse mucho rato a investigar, a veces sube nada más una cosa al día, 2, y bueno, muchas bendiciones y que salga todo y que lleguen las medbets pronto, vale, y si no, recupérate con lo que hay, bendiciones. Y ok, dice Sandra. O que dice Sandra Rodríguez, pienso que esto es estafa, ellos se están aprovechando de la humanidad y de la necesidad. Sí, de lo que mencioné hace rato tiene razón, hermanita, claro que sí. Montse Clarín Martínez, perdón, les acabo de decir, ya no voy a contestar preguntas de cuándo llegan. En su momento, vamos a ver, perdón, pero voy a quitar tu pregunta, perdón. ¿Por qué? Porque no se vale. Ya les he dicho 1000 veces que no hay fechas, hay eventos, sigan los eventos. Y solitos se van a... Yo los voy a presentar. Investiguen también por su cuenta. Y ahí juntos vamos a dar cuenta como para cuándo. ¿Vale? No hay fechas. Ok. Otra pregunta por acá. Buenas tardes, Alex. Oye, pues... no que el señor de las trompetas sea una buena persona y lo que está haciendo es correcto. Sí, Ramón, es correcto. Es lo mismo que te decía hace rato. Si tú le das se mete alguien a tu casa y le dices, ¿tienes permiso? Y te dice que no. Salte de mi casa, ¿quién te invitó? No me salgo, aquí me quedo, ¿cómo la ves? Chihuahua. Cada quien invita a las personas a su casa que quiere. El Señor está en su derecho de no aceptar a quien no quiere en su casa. Nos guste o no nos guste. Nos afecte o no nos afecte.
y por lo que sé y por ahí me ha llegado, que a lo mejor a los mexicanos son los que menos nos van a gustar las cosas que van a pasar más adelante. Ojalá que no pasen, pero de momento se va a ver muy feo, muy injusto, pero va a ser para bien. Espero, espero. Ok. Por acá vamos a ver, espérenme también. Otra pregunta por acá dice: saludos hermanos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¿Viene una nave de la Alianza aquí para la divulgación? No se sabe, hermanita. La liberación de esa divulgación, de hecho se divulgaría que ellos ya siempre han estado aquí. El problema es no van a venir, y ya por ahí ha habido canalizaciones seguras, reales, en donde se ha dicho, ellos mismos han dicho que hasta que no esté preparada la humanidad, no van a venir. Hasta que no dejen de decirles en las iglesias que los ovnis son del demonio. Hasta que no dejen por conveniencia o algunas cuestiones de divulgación, los gobiernos sigan tapando esto, no van a venir. No lo esperen pronto. Yo sinceramente siento que pronto no van a llegar. Pero de que van a llegar, sí. Y no es de que lleguen, ya están aquí, nada más es presentarse. Van a acabar diciendo lo mismo, ya lo verán. Siempre hemos estado aquí, nunca nos hemos ido. Nada más que no nos ven. Ok, permiso. Gracias, Montse. Gracias, Claire. Con todo el corazón, hermanita. Montse Claire Martín. Gracias, hermanita. Ok, contigo totalmente de acuerdo con lo de las religiones. Gracias, Pislad. Pues es que es por sentido común, ¿no? Ok, vamos a ver. Gracias a Dios cada vez más gente está despertando, ¿no? El otro día me topé con unas hermanitas que tocan las puertas, ¿no? Estos, los testigos de Jehová. Y por más que yo iba llegando de la tienda, hijo, ya ahí están tocando, ni modo, voy a tener que pasar, ¿no? Ya, no me tocó de otra. Hola, buenas tardes, muy amables, eso sí. Y hola, ¿cómo están? Vamos a traerle la palabra. ¿La palabra de quién, oiga? ¿De Dios? Ah, Chihuahua, ¿a poco usted habla con Dios? Ah, sí, pero él dejó unas escrituras. No, ni me diga de esas escrituras. No, eso la Biblia, les digo, es el libro más manoseado, más editado, más corregido y aumentado que ningún otro libro. Oiga, pues sí podemos platicar luego si quiere. Usted se ve que sí está informado. No sabe, no sabe ni siquiera. Si supiera. Le dije, tengo un canal que hablo de esto precisamente. Mire, la verdad, me estaba insistiendo en darme su folletito. Digo, mire, no me lo tome a mal, por favor. No es grosería ni nada en contra de usted, pero no le voy a entrar a ninguna religión. Sinceramente, yo respeto mucho su fe, con todo el corazón. Se ve que es buena persona, señora, pero no me interesa. Muchas gracias. Bueno, cuando quiera luego platicamos. Digo, bueno, nomás le digo, no me va a convencer. Pero de que cree un Dios, sí, definitivamente hay un Dios. Para mí. Es mi punto de vista. Si alguien cree que no hay nada, pues no hay nada y está bien, estamos en paz, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Vamos a ser amigos, ¿para qué dividir? Si ya nos han dividido tanto con todos estos temas. No, ya es hora de mejor llamarnos hermanos, como yo les digo, mis hermanos. Porque somos todos, no porque todos somos hijos de Dios, somos hijos de la madre tierra, ¿no? Hijos de tu fregada madre. No, no es cierto, hijos de tu madre tierra. Ok, no, por eso somos hermanos, estamos aquí todos, ¿no? Ok, bueno, ya. ¿Sabes algo de España? Pues que está del otro lado del charco, Monse, ¿no? Ok, pues allá está España, que yo sepa, ¿no? No, ya en serio, no sé nada. Janet Pontón, sí tienen que ver algo con Esara Gesara las deportaciones, definitivamente. Harold Enrique Vaquero Oñate dice: buenas tardes, Alex, saludos de Colombia, paz y universal igualmente para ti, mi hermanito. Dice, es que tengo que leerlo antes. Dice, pregunta: ¿el humanismo, la familia y el amor se volverán cátedras obligatorias en la educación? Hermano. Pues ya empezaron, mi hermano, con esto de que acaben con el DEI y con la narrativa de la doble o triple, cuádruple, sextuple, sexos, géneros. Ya empezó. Y no estoy discriminando a nadie. Yo les digo, yo valoro a cada persona y la respeto. Pero la narrativa que el cabal estaba financiando para que se promulgara más cada vez todo esto de LGBTXYZ es del cabal, definitivamente. ¿Sabían que ya les quitaron financiación a muchas de estas ONGs que estaban promoviendo todo esto? Parte de lo que cortó Trump de tajo es ayuda a este tipo de ONGs financiadas, a fin de cuentas, ¿qué creen? Por el cabal.
Y chequen la narrativa de Putin en muchos de sus congresos que ha dado, convenciones o como se llame, lo que ha dicho y por qué lo ha dicho. Muchos creen que Putin es homofóbico y creen que Trump es racista. Yo he retado aquí a la gente, es que ¿por qué apoyas a un racista? No, nada más muéstrame un solo video en donde él diga o se da a entender que él es racista. Nada más muéstrame uno. ¿Saben qué? No lo hay. Los medios se han encargado de decir que es el racista Trump, el racista esto. Muéstrenme nada más un video. Yo los reto a que encuentren un video que de palabras de él se note que es un racista, hecho y derecho. No lo es. Y no lo estoy defendiendo, es porque simplemente no lo es. Caramba. Y acuérdense que no lo defiendo al principio cuando sale algo que no me parece. Hijo de su madre, ya se fue, ya nos están fregando con esto. Y luego mejor, no, ¿qué creen? Ya investigué, tiene su parte trasera este asunto que está haciendo. Vale, entonces vamos a confiar. ¿Qué otra nos queda? ¿Seguir en manos del cabal? ¿No? Luego salen con el rollo también, ¿saben con qué me salen? Oye, ¿no será que todos estos cambios de la alianza es para cambiar de gobierno y nos tengan esclavizados? Pues qué bueno que nos esclavice la luz y no la oscuridad, ¿no? O tú vete para allá que te esclavicen a ti si quieres, la oscuridad. Ahí sigue le dando tu lana a los demoniócratas, ¿no? O al Deep State. Los sombreros blancos ya están en España, Monse, están en todos lados, en todo el mundo. Son militares y millonarios que están ayudando a la humanidad. Ok. ¿Qué piensas de lo que quería hacer Trump con el Golfo de México? Tanita, pues ya le cambió el nombre. Literalmente ya está. La parte que le corresponde a él quedó como Golfo de América. E incluso ya lo nombró en Google, ¿no? Claudia también le respondió, pues ahora vamos a hablar con las instituciones de Google si quiere seguir trabajando aquí en México, si no sale de México, Google, ojo, y le vamos a pedir que también en el Google Maps le ponga, no me acuerdo qué es que iba a cambiar, algo que también por derecho sería, ¿no? Entonces, es que, ya lo dijo, Claudia, que le nombre él como quiera, como le pegue la gana, mientras sea en su territorio, que le diga como le dé su chipancla mancla, ¿no? Últimamente no tiene ninguna repercusión, quizá ya lo veremos más adelante, ¿no? Y yo creo que va por la cuestión del petróleo. Vamos a ver qué tal, mientras también saque petróleo de su territorio, adelante. Si se viene a meter para acá con sus plataformas, ahí va a haber bronca. Entonces que se vaya a su Golfo de América y que pues, lo disfrute, ¿no? Yo voy a seguir diciendo toda la vida Golfo de México, últimamente. Ok. Dani Channel, ¿qué tal? Bienvenido, mi hermanito. Llegué. Ok, vamos a ver por acá. Una otra pregunta. Dice. Ya casi me voy, familia. Uy. Ya, Chihuahua, ya se me bajó otra vez esto. Ya tenía una pregunta aquí. Ya me acuerdo dónde me había quedado. Voy a tener que regresar poquito. Sí, ya casi me voy, familia. Pero bueno. Carajo, nos agarra el tiempo. De veras que sí dura menos el tiempo. Uy, por favor, familia, las preguntas que no alcance yo a contestar, pues, perdón, háganmelas saber ya sea allá en Telegram o aquí en los comentarios, repítame su pregunta, por favor, y con todo gusto se las contesto, ¿ok? ¿Qué opinas de las civilizaciones de Tartaria y Lemuria? Pues, mira, Lemuria se cree que existió. Tartaria, no estoy seguro. Hay mucho fake al respecto, pero también hay muchas otras cosas que dan a pensar que sí existió. Yo intuyo que sí, pero no en la forma como nos lo han presentado, ¿ok? Porque hay muchos videos que son fake, sinceramente, muchos videos que se han visto de inventos que hubo allá, que son fake. Creo que sí existió, y de hecho sí. Y no es porque lo intuya, Tartaria realmente antes sí existía, había un nombre un país con ese nombre, o una región de Rusia que se llama Tartaria. Entonces aquí la cuestión es ver qué pasó. Se cree que el estado profundo, los oscuros, desmantelaron esa parte, la ocultaron. ¿Y por qué la ocultaron? Yo creo que sí había inventos que iban a revolucionar a la humanidad y no sé cómo hicieron para inventar todo esto, estaban muy adelantados a su tiempo, pero no todo lo que vemos en videos y que llegan a presentar es cierto, Entonces ya veremos, pero de que sí hay algo así. Lemuria definitivamente yo siento que sí existió. Ok. Ok, familia, por favor,
comprensión, ya no alcancé a leer todas las preguntas. Voy a despedir nada más bueno, ahorita todavía no nos vamos, ¿vale? ¿Qué más? Les decía que tengo, ya casi está lleno el cupo, hombre, se llenó muy rápido. Bueno, todavía no se llena, pero todavía hay lugares para la ceremonia de sanación presencial. Va a ser en presencial esta sanación, obviamente para los que viven en México, Ciudad de México o alrededores, o si alguien quiere viajar de algún otro estado del país y venir a la ceremonia de sanación, bienvenido, con todo el corazón. No hay fecha todavía, porque primero se junta el grupo y luego ya veo el lugar y la fecha. Voy a tratar de que sea en un punto energético bonito de aquí de la Ciudad de México, pero bueno, en el bosque de Chapultepec, y si no se puede, vamos a un lugar también, un espacio lleno de bonita vibra también. Ya se decidirá en su momento. Pero bueno, todavía hay lugares, por cierto. Y nada más es el único anuncio que tengo. Por cierto, dice Karin, última pregunta que voy a poder contestar. Karin Núñez, hermano, ¿crees que este año 2025 podemos tener acceso a las medbeds? Karin, les tengo un video sorpresa. Estoy trabajando en él. Ahí en ese video va a estar contestando a tu pregunta alguien que entrevisté y que sabe más que yo en este aspecto. Entonces, paciencia, por favor. Ese video lo voy a subir ya sea entre mañana, el domingo o a más tarde el lunes. ¿Qué les parece? No se lo pierdan, es sorpresa. Ahora sí, por algunas cuestiones se retrasó esta sorpresa. Hubiera sido la semana antepasada, pero no se pudo. Pero ya se pudo. Ok. Gracias, familia. Nada más voy a leer los comentarios de los miembros del canal. Tengo que hacerlo así. Disculpen los demás. Roberto Héctor Rodríguez dice: hola, Alex. ¿Cuándo sacan los números de las medbeds de cada país? Exactamente. Números. Lo dijiste correctamente. De cada país. No es correo electrónico, no es nada. Es simplemente los números de teléfono, las medbeds de cada país. Los turnos tardarán mucho porque mi dolor es insoportable. No sé, mi hermanito. Desgraciadamente, yo creo que no. Mira, explicando tu condición, yo creo que sí pudieras tener una prioridad. Definitivamente. Para esto. La gente que está sufriendo mucho son los primeros que se les va a atender. Entonces, por ese lado, no te preocupes. No vas a estar esperando a ver quién llamó primero y luego. No va a ser la selección así. Hasta donde la información, si no cambia, ha sido así. Que va a ser por orden de prioridades. La gente que se está muriendo ya le queda muy poquito tiempo. Buenas tardes, hermanita, Rita. Ok. Bueno, es que estoy leyendo también, pensando y leyendo. Pero bueno, que van a ser los que lleven prioridad, ok. Rita Oscate, que dice, es mi Rita, bendiciones, hermanita. Buenas tardes y bendiciones para todos. Alex, pregunto, ¿qué opinión te merece el señor Vital Frossi? Por ahí vi un video que dice que ya los 3 días de oscuridad no van porque todo cambió. Sí, fíjate que sí, tengo que ver más de él. Mucho de lo que comenta es serio. Ahí sí no lo he podido agarrar en ninguna incongruencia, Rita. Y me parece sensata su información. Y sí es probable que la línea de tiempo haya cambiado en ese aspecto. O sea que posiblemente ya no haya un apagón a nivel universal, por lo menos planetario, ¿no? Se cree que iba a ser en nuestro sistema planetario, en donde iba a atravesar por ese cinturón de fotones y que iba a haber 3 días de oscuridad. Se cree que no. Y yo también coincido con él. Ya lo había escuchado ahorita, de hecho, no porque lo haya dicho Vital Frossi, no había escuchado que Vital Frossi lo dijera, pero yo ya sabía de este asunto. Y se cree que sí se cambió la línea de tiempo. Para bien, ojo, es para bien. Ok. Y bueno, ya veremos qué más por acá. Déjenme ver. Y ahora más para despedirme. Adalid Reina, vámonos al futuro. Sí, ya estamos en el corazón. Si lo analizas, cuando tenía unos 5 o 10 años, ya estamos en el futuro, ¿no? Saludos a todos, igualmente, Adalid. Gracias por recordarles que me regalen su like, familia. Si les gustó, por favor, apoyen con su like. Se los voy a agradecer mucho. Hay membresías todavía. Bueno, va a haber muchas. O sea, que ya no hay límite de membresías. Pueden apoyar a su servidor consiguiendo su membresía. Como ahorita estoy nombrando a los miembros del canal que hicieron su comentario, su pregunta. Hay membresías muy económicas, desde $1.50. Y nada más son 3 tipos, que es bronce, plata y oro. La de oro creo que son $25. La plata creo que son 20. Es el cambio de dólar a peso. Son creo que $10 o algo así, creo que sí, $10. Y la más baratita $1.50.
mensualmente con esto me pueden apoyar muchísimo, yo se los agradezco con toda el alma, de verdad. Como les digo en cada video, todas son recibidas con todo el corazón, poquito, mucho, lo que puedan dar, gracias. Vale, y con esto pues parte de los beneficios es que tengo que nombrar en los en vivos a los miembros del canal que hagan sus preguntas, perdón, pero es prioridad. Y también, bueno, tienen derecho a en vivos solamente, exclusivamente para miembros del canal, y a lo mejor alguno que otro estreno también que de repente ellos lo puedan ver primero. Y entre otras cosas que se me van ocurriendo, que nos dice, nos va sugiriendo YouTube, oye, ya hiciste esto para tus miembros, no lo voy a hacer. Entonces, todo este tipo de circunstancias que apoyan a quien apoya. Entonces, ustedes disfrutan de su membresía y me apoyan mucho con mi trabajo, de verdad, gracias. Ahí está, al lado del botón de unirse en mi canal y en todos los canales dice suscribirse, luego al lado un botón que dice unirse. En el de unirse a YouTube, si le pican, les va a decir los pasos que tienen que seguir para hacerse miembros del canal. Gracias, familia. Seguimos nada más por acá. Dice Eldris Hernández. Buenas tardes, hermanito. Buenas tardes, Eldris. Por acá. Saludando nada más. Y bueno, déjenme ver qué más. ¿Qué? Mimigus. Una bandera de México. Gracias, hermanita, también por ser miembro del canal Mimigus. Geranios dice, saludos, hermanito, desde Chile. Igualmente, abrazote grande hasta Chile, Geranios. Y bueno, familia, por favor, les repito, no tuve chance de leer todas sus preguntas, pero por favor, de verdad, los voy a contestar en los comentarios. Ahorita que ya termine de producirse el video, porque lleva su proceso, ahorita que termine, que le dé clic de finalizar, entra en un proceso y en cuanto pueda, luego empiezo a contestar los comentarios. Si no alcancé, de verdad, los leo todos. Todos los que me están en los comentarios, los leo. Todas las preguntas que no alcancé a contestar, también las voy a leer aquí, pero para contestarles, va a tener que volver a escribir su pregunta en los comentarios. Les agradezco mucho, de verdad, de todo corazón. Esperen la sorpresa que les tengo en este fin de semana o a más tardar el lunes, porque está increíble. Y también les voy a poder mucho apoyo con ese video. Vale, ya sabrán de qué se trata. Bendiciones, familia, que sea un excelente fin de semana, que todos los hermanos aquí presentes y todos los del mundo tengan un pan que comer hoy. Gracias, Padre, Madre, bueno que nos escuchas, que haya luz, alegría en el corazón de cada ser humano, para que juntos elevemos de verdad toda la bonita vibra para que estos cambios se den lo más pronto posible, que ya estamos ansiosos de que lleguen. Luz para todos. Muchas bendiciones, familia. Nos amo mucho. Ajo.